Bien, feliz sábado para todos los que nos encontramos presentes en este lugar. Eh, es una alegría poder estar todos reunidos, ya que, ¿verdad? Creo que todos hemos pasado por algo. Pero la misericordia de Dios es grande y Dios ha permitido que estemos aún acá. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Últimamente he visto que parece que todo tiene sentido. El Señor está trabajando por medio de su Espíritu Santo. En el trayecto de la semana, de los temas que se han estado presentando, son temas que nos están a nosotros abriendo la mente, haciéndonos entender de que tenemos que volver a los principios que Dios ha establecido. Porque mayormente el pueblo se ha alejado mucho de esos linderos antiguos que pusieron nuestros padres, dice el libro de Proverbios. El pueblo se ha apartado mucho de eso. Ha buscado nuevas sendas, nuevas veredas. Y cuando Dios quiere que estemos establecidos en el principio que Él nos ha edificado. Hoy vamos a estudiar un tema que le puse por título Apostasía a orillas del Jordán. El pueblo estaba... Voy a comenzar desde el principio, como Dios trajo al pueblo de Israel desde la esclavitud en la que estaban viviendo hasta llegar al margen del río Jordán. Bien, el pueblo de Israel, lo voy a resumir así, como con base a la historia. El pueblo de Israel estaba en Egipto, estaban esclavos. Era una profecía que Dios le había dado a Abraham, de que el pueblo iba a estar como esclavo, como extranjeros en una tierra por 430 años. Cuando ese tiempo se cumpliera, pero hay otra cosa muy importante que Dios le dijo a Abraham. Cuando la iniquidad de aquella tierra llegue hasta el cielo, yo los desecharé. Y entonces llevaré a mi pueblo a esa tierra que yo le voy a prometer, a esa tierra. Llegó la iniquidad de esa tierra, llegó hasta el cielo. Ahora Dios desciende y por medio de Moisés saca al pueblo de Egipto, lo libera de la esclavitud para llevarlo a esa tierra prometida. En el trayecto del tiempo, en el transcurso de la caminata en el desierto, Dios condujo a su pueblo. Dios era su protección, incluso la columna de nube los guiaba. Luego, después de pasar momentos y momentos, ellos llegan a la orilla del río Jordán. Ellos llegaron hasta ese punto. Ahora quiero que abramos nuestras Biblias, vayamos al libro de Números. En el libro de Números, en su capítulo 25, del versículo 1, vamos a ver algo impresionante. Y a nuestra vista, la palabra de Dios dice: y habitó Israel en Sitim, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y se acercó el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió y Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos a Jehová delante del sol. Y la ira del furor de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno a aquellos de los suyos que se han juntado a Baal-peor. Aquí vemos esa situación, la historia del pueblo de Israel. ¿Dónde sucedió eso exactamente? En la tierra de Sitim, o sea, en el valle de Sitim, donde ellos estaban establecidos.
donde ellos habían llegado, ya era al margen del río Jordán. Y quiero que tengamos en mente eso porque eso va a ser nuestro tema que vamos a estar estudiando. Incluso en ese momento que estaba pasando, el pueblo estaba pecando contra Dios. Vamos a ir desarrollando esto. También recordemos que en el tiempo del profeta Elías, la misma situación estaba llegando. Quiero hacer un énfasis en esto. La mensajera del Señor en Profetas y Reyes, página 80, capítulo 8, dice: desde la muerte de Jeroboam hasta el momento en que Elías compareció ante Acab, el pueblo de Israel sufrió una constante decadencia espiritual. Y eso está pasando hoy en día. Hay una decadencia espiritual dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hoy en día muy pocos son los que se toman la importancia de estudiar la palabra de Dios. Hoy en día queremos depender de aquel que sabe de la palabra de Dios y no por nuestra propia cuenta. Y eso estaba sucediendo en el tiempo de Elías. Gobernaba la nación por hombres que no temían a Jehová y que alentaban extrañas formas de culto. La mayor parte de ese pueblo fue olvidando rápidamente su deber de servir al Dios vivo y adaptó muchas prácticas idólatras. Y quiero leer esto de la historia de profetas y reyes, de patriarcas y profetas, el capítulo 41, de ahí saqué ese tema. Lo que estaba pasando con Israel en ese término, en ese contorno en que el pueblo se encontraba. Las victoriosas fuerzas de Israel regresaron de Basán con corazones alborozados y con renovada fe en Dios. O sea, mientras que el pueblo de Israel estaba en sus triunfos, su fe se reconfirmaba, su fe se renovaba, pero también la protección de Dios estaba con ellos, mientras que ellos siguieran manteniéndose fieles y firmes a su palabra. Dios habían logrado la conquista de un territorio de valor y estaban seguras de la inmediata conquista de Canaán. Solamente el río Jordán mediaba entre ellas y la tierra prometida. La cuestión es esta: si con el pueblo de Israel solamente el Jordán era el que no les permitía cruzar a la otra tierra, ¿qué nos está impidiendo a nosotros llegar a esa Canaán celestial? ¿Qué nos impide a nosotros llegar a esa Canaán celestial? ¿Será un río Jordán? Noten lo que sigue diciendo. Al otro lado del río, expresión de la tierra, ¿cómo lo describe? Al otro lado del río había una rica llanura cubierta de verdor, regada por arroyos provenientes de manantiales copiosos y sombreada por palmeras exuberantes. En el límite occidental de la planicie se destacaban las torres y los palacios de Jericó, tan enclaustrada entre sus palmeras que se llamaba la ciudad de las palmeras. O sea, para el pueblo de Israel esto era algo impresionante, porque ellos siempre habían andado 40 años en el desierto, y ahora ver ciudades circundadas, ciudades que estaban establecidas, ver una vegetación diferente a la que estaban viendo durante 40 años, esto era impresionante. Es como, voy a ponerlo en esta expresión, es como todos cuando nos encontramos en nuestro país y se escucha hablar de los Estados Unidos. ¿Cuál es la expresión de todos? Quiero llegar a conocer ese lugar. Porque muchos expresan, Estados Unidos es una tierra bonita, es una tierra buena, productiva. O sea, y para el pueblo de Israel,
Decirle, la tierra prometida, la Canaán, es una tierra que fluye leche y miel. Para ellos eso era algo impresionante, y al ver ellos y al establecerse en ese lugar, o sea, ellos estaban maravillados de ver las cosas, el fruto de las vides, que era lo que más grande se producía en ese lugar. Pero hay otra cosa muy importante. Ahí dice, en el límite occidental de la planicie se destacaban las torres y los palacios de Jericó, o sea, la gran ciudad grande que estaba establecida. En el lado oriental del Jordán, entre el río y la alta meseta, Israel había atravesado, existía también una planicie de varios kilómetros de ancho que se extendía por alguna distancia a lo largo del río. Esto es muy impresionante. Este valle abrigado de clima tropical. O sea, el pueblo de Israel ya no estaba pasando eso de decir el calor del desierto y todo eso. O sea, era un clima esencial, un clima bonito, y florecía ahí el árbol de Sittim o acacia, por lo que se daba a la planicie el nombre del valle de Sittim. En él acamparon los israelitas, y los bosques de acacias que habían junto al río les proporcionaban agradable retiro. O sea, era impresionante, como decir, cuando a veces dicen, vamos a ir a un campamento, a un retiro espiritual en un lugar bonito donde hay bosques y todo. O sea, era algo impresionante para ellos, era algo lindo para ellos ver esa planicie, toda la tierra. Pero ahí va el problema, noten específicamente. Pero en ese ambiente atractivo iban a encontrar un mal más mortífero y poderoso que poderosos ejércitos de hombres armados a las fieras del desierto. O sea que había un mal más mortífero que las guerras, que las bestias que habían en ese lugar. Sigue diciendo. Este territorio tan rico en ventajas naturales había sido contaminado por sus habitantes. En el culto público a Baal, la divinidad principal, se practicaban constantemente las escenas más degradantes e inicuas. Por todas partes se encontraban lugares notorios por su idolatría y su libertinaje, cuyos nombres mismos sugerían la vileza y la corrupción de aquel pueblo. O sea, todo estaba lleno de idolatría en esa tierra. Noten, es muy importante. Este ambiente ejerció una influencia corruptora sobre los israelitas. ¿Se han puesto ustedes a pensar en eso? A pesar de todo, la tierra era productiva, bonita, bella y todo. Pero hay algo muy importante que eso quiero que tengamos en mente también, y eso está pasando con nosotros. No voy a hablar sobre las personas afuera, voy a hablar sobre nosotros, lo que está pasando con nosotros. Repito nuevamente, por todas partes se encontraban lugares notorios por su idolatría, su libertinaje, cuyos nombres mismos sugerían vileza y la corrupción del pueblo. Este ambiente ejerció una influencia corruptora sobre los israelitas. Una influencia corruptora. ¿Qué está pasando con nosotros? Ellos al ver las grandes ciudades, al ver la ciudad, las torres, todo, o sea, les llamaba la atención. La corrupción que había era algo para ellos, o sea, impresionante verlo. Y eso pasa con nosotros hoy en día en las grandes ciudades. Por ver tanta corrupción, por ver tanto que sucede dentro de las ciudades, sin que nosotros nos demos cuenta. A veces nosotros no aceptamos esa parte, sin que nosotros nos demos cuenta. Todo eso que vamos viendo nos va minimizando, nos va degradando, nos va dejando hasta un punto donde a veces nos quedamos confundidos. ¿Por qué? Porque por estar viendo todo eso,
esa influencia nos pega hacia nosotros. Y eso también la mensajera del Señor en Profetas y Reyes dice que a veces nosotros tenemos, solamente lo voy a poner como paréntesis en esto, que a veces nosotros tenemos relaciones con personas que no son cristianas. Y a veces nosotros pensamos que nuestra influencia la va a traer para acá. Pero la cita sigue diciendo que estamos equivocados. Porque a veces en lugar de que nuestra influencia llegue a esa persona, la influencia de esa persona llega a nosotros. Y en lugar de que ella venga, nosotros quedamos confundidos. Y vamos para allá. De alguna u otra manera, sin reconocer, nos vamos para allá. ¿Por qué? Porque a veces tratamos de agradar más a las personas, de decirle, de apoyarles en cierto otro sentido, para que esa persona venga. ¿Les ha pasado eso? De que a veces por ayudar a esa persona, digo, bueno, en esta ocasión sí voy a ir a participar con él para que él vea que yo le voy a apoyar y para que él venga al conocimiento de la verdad. Pero no es así. No es así. Porque su influencia nos está influenciando a nosotros, no para estar acá, sino para ir para allá. Tengamos en mente eso. Y eso estaba pasando con el pueblo de Israel. La influencia de ese lugar los estaba absorbiendo, los estaba minimizando. Todas las cosas nuevas, porque incluso todo para ellos era ya más fácil. Noten lo que sigue diciendo. La mente de ellos se familiarizó con los pensamientos viles que les eran sugeridos constantemente. O sea, todo lo que estaban ellos viendo, todos los pensamientos, las cosas que ellos veían, estaban siendo familiarizados con ellos. Sigue diciendo, la vida cómoda, inactiva, produjo sus efectos desmoralizadores y casi inconscientemente se fueron alejando de Dios y llegaron a una condición en la cual iban a sucumbir fácilmente a la tentación. Impresionante. O sea que ellos, después de estarse familiarizándose con ellos, estaban cediendo un paso que ya después de estar desmoralizados, iban a sucumbir fácilmente a cualquier tentación. Y eso es lección de vida para nosotros que vivimos en esta etapa que más se ven las cosas más frustrantes. Pero noten algo muy importante ahí. Y eso también es lección de vida para nosotros. El pueblo estaba la vida cómoda, buscando comodidad. ¿Por qué? Déjeme decirle por qué. Porque en el transcurso del tiempo en el desierto, la roca donde ellos sacaban agua, ellos tenían que ir por el agua. Si querían bañarse, tenían que ir a ese lugar para sacar el agua. Pero ahora estaban al margen del río. Querían agua, ahí estaba a disposición, sacaban el agua y listo. Querían bañarse, se tiraban al agua y listo. Se bañaban. O sea, todo esto y estaban inactivos. O sea, se estaban descuidando demasiado por todo lo que estaba viendo. Por todo. O sea, es que ver un lugar maravilloso, o sea, ver un lugar, las palmeras y todo. Y les voy a decir solamente como experiencia. Cuando yo vine a este país, yo estaba maravillado. Sin mentirles. Porque era la primera vez que yo había viajado. Yo estaba maravillado de ver todas las cosas que había acá y yo dije, wow. O sea, y a veces me pongo a pensar en eso. Asimismo los israelitas cuando llegaron a ese entorno, o sea, ver todo, las torres y todo eso, estaban maravillados. Estaban sorprendidos.
Y noten que sigue diciendo. Y esto es muy importante. Al principio, recalco nuevamente, ellos estaban en una comodidad, en un entorno cómodo. Estaban, como decirles, inactivos. O sea, nada más estaban establecidos ahí. Ahora, miren lo que estaba pasando. Al principio hubo muy pocas relaciones entre los israelitas y sus vecinos paganos, porque Dios les había dicho que la tierra donde iban a ir, en los lugares que iban a estar establecidos, que no tuviesen ninguna relación con los pueblos circundantes, los pueblos que se avecinaban. No tenían que tener ninguna relación. Pero después de algún tiempo, las mujeres madianitas comenzaron a introducirse. La aparición de ellas no causó alarma y tan cautelosamente llevaron a cabo sus planes que nadie llamó la atención de Moisés al asunto. O sea, aparentemente no se miraba complicada la situación. Estas mujeres tenían por objeto en sus relaciones con los hebreos seducirlos para hacerles violar la ley de Dios, llamar la atención a costumbres, ritos paganos e inducirlos a la idolatría. Ocultaron diligentemente estos motivos bajo la máscara de la amistad y de modo que ni siquiera los guardianes del pueblo lo sospecharon. Ahora, ¿será que las mujeres madianitas sabían cómo hacer caer al pueblo de Israel? ¿Será que tenían un conocimiento ya de cómo hacer caer al pueblo? Voy a regresar desde el principio nuevamente. Miren, así el pueblo estaba apostatando. Descripción de qué significa la palabra apostasía. Según su etimología, la palabra apostasía viene del latín apostasía, que se deriva también de la voz griega con elementos léxicos con el prefijo apo, que quiere decir fuera de. La entrada o estasis, que significa colocar, o sea, colocarse fuera de. Sigue diciendo, más el sufijo griego sis, que denota la acción, y el sufijo ia, que indica cualidad. O sea, la apostasía en un sentido general puede definirse como el abandono de una fe determinada en una religión. O sea, ellos estaban apartando de la fe en que habían creído. Ahora, bajo ese término, las mujeres madianitas solamente estaban siendo instrumentos. Noten bien, solamente estaban siendo instrumentos. Ahora les digo quién era el fabricante de todo esto. Y Balaam dijo a Balac. ¿Quién era el fabricante de todo esto? Balaam. Y ahora vamos a ver por qué Balaam, por qué ellas sabían, por qué ellas tenían, las mujeres madianitas tenían que hacer eso para que el pueblo de Dios cayera. Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares, en el libro de Números 23. Prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto. Números 23, versículo 1 al 4. Quizá Jehová vendrá al encuentro y cualquier cosa que me mostrare, te avisaré. Y se fue al monte descubierto y vino Dios al encuentro de Balaam. Y dijo, 7 altares he ordenado y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Números 22, 12 también dice, entonces dijo Dios a Balaam, no te vayas con ellos ni maldigas a este pueblo, porque este pueblo es bendito.
22:12 de Números, Jesús. Estoy saltando algunas citas que ya las expliqué. Ahora, ¿quién era Balaam? ¿Y por qué él sabía que a través de ese medio el pueblo pecaría contra Dios? Noten, Balac mandó a llamar a Balaam y le dijo, mira, un pueblo ha salido de allá y es grande en número. Y él tenía miedo. Y Balac le dijo, ven y maldícelo, porque todo el que tú maldigas será maldito y el que tú bendices será bendito. Si Balaam hubiese ido en ese momento y maldecía a Israel, ¿la maldición caía sobre Israel? No. Porque la protección divina de Dios estaba con ellos. Y Dios había dicho que el pueblo de Israel era bendito. O sea, no había visto ningún mal en el pueblo aún todavía, a pesar de todo lo que el pueblo había hecho. Ahora, Balaam, por todo lo que se estaba dando, quiero leerles Patriarcas y Profetas capítulo 40, el título se titula Balaam. Balaam había sido una vez un hombre bueno y profeta de Dios, pero había apostatado, o sea, se había alejado de la fe y se había entregado a la avaricia. No obstante, aún profesaba servir al Altísimo. O sea que aparentemente profesaba servir a Dios, pero, o sea, la actitud de él era solamente a la avaricia y a la avaricia, considerado como un falso profeta. Y yo quiero enlazar algo acá. Lo voy a hablar en este término. Según el falso profeta, según el poder político, y ahora las hijas de la ramera también forman parte para engañar al pueblo. Y quiero tomar un énfasis en esto. ¿Por qué? Porque ¿qué ha sucedido con nuestra iglesia adventista del séptimo día? En los años 1957, 1958, 1959 y 1960, solamente como un énfasis en esto, ¿qué pasó con nuestra iglesia adventista? ¿Tuvieron una relación con evangélicos? Porque a la iglesia adventista anteriormente se le llamaba secta. ¿Y después cómo se le comenzaron a llamar? ¿Cómo cristiano? ¿Cómo iglesia? Y que la teología que usaban los adventistas, eran inmaduros, que la teología que utilizaban los adventistas no era correcta. ¿Y qué pasó? Desde ese entonces comenzó a cambiar la iglesia adventista. La verdad ya no se predicaba como se había establecido. Incluso hasta un presidente de la Asociación General de la Iglesia Adventista dijo que era basura hablar contra el papado. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde han quedado los fundamentos establecidos de la verdad? ¿Qué se ha hecho? ¿Por qué? Miren, ¿por qué describo esto? Porque la cita sigue diciendo, no obstante, aún profesaban servir fielmente al Altísimo. No ignoraba la obra de Dios en favor de Israel. Y cuando los mensajeros dieron su recado, sabía muy bien que debía rehusar los presentes. O sea, él sabía perfectamente que era un propósito para maldecir a su pueblo. Dios no iba a permitir, no iba a decirle vete. Pero como él, vean lo que sigue diciendo, y eso pasa también con nosotros en cuestiones. Pero se aventuró a jugar con la tentación. A veces nosotros nos aventuramos a jugar con la tentación. A veces en nuestra mente decimos, ¿lo hago? ¿No lo hago? ¿Me decido? ¿No me decido? Mientras que Satanás sigue trabajando. Pidió a los mensajeros que se quedaran en aquella noche y les dijo que no podían darles una respuesta decisiva antes de consultar al Señor. Sigue diciendo,
Balaam sabía que la maldición no podía perjudicar en ninguna manera alguna a los israelitas. Dios estaba de parte de ellos, del pueblo de Israel. Siempre que fueran fieles, Dios iba a estar con ellos. Dios iba a hacer su protección siempre que ellos estuviesen fieles. Entonces, regresando a lo que estábamos, hemos visto quién era Balaam, un falso profeta. Ahora, ¿por qué? Note, y esto es lo que está sucediendo hoy en día a nuestro alrededor. La cita sigue diciendo en Patriarcas y Profetas: por consejo de Balaam, el rey de Moab decidió celebrar una gran fiesta en honor a sus dioses. Y secretamente se concertó que Balaam indujera a los israelitas a asistir. Ellos lo consideraban profeta de Dios y no les fue difícil alcanzar su fin. Pero note, el pueblo, ¿cómo lo consideraban a él? Como profeta. O sea, Balaam sabía perfectamente. Él había sido anteriormente el profeta de Dios. Sabía perfectamente que si el pueblo de Israel pecaba contra los mandamientos de Dios, la protección de Dios no iba a estar con ellos. Ahora, ¿qué pasó? Balaam y Balac en una reunión dijeron: de esta manera no vamos a poder hacer que el pueblo caiga. Mejor hagamos de esta manera. Ellos están firmes en la ley de Dios, y mientras que ellos violen ese pacto que Dios ha hecho con ellos, la protección de Dios va a estar con ellos. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, hagamos este sacrificio, hagamos esta fiesta e invitemos a los... Ahora, vamos al punto. Ellos le consideraban como profeta. ¿Qué está pasando con nosotros en este tiempo? Con todo el mundo, ¿qué está pasando? Miles y miles y miles de millones de personas están engañadas. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque hoy en día hay falta de conocimiento de la palabra de Dios. Si usted pregunta a todos aquellos jóvenes como adultos de nuestra iglesia adventista del séptimo día, en el concepto de las profecías, del tema del santuario, del mensaje de los 3 ángeles, están cegados. ¿Por qué? Porque hace ya tiempo yo les decía de alguien que en un curso que teníamos del estudio de las profecías, todos anotábamos, todos estábamos interesados, menos una persona. Y siempre le preguntabas: ¿y por qué tú no copias? ¿Por qué no apuntas? Y siempre decía: mi papá lo sabe. Mi papá lo sabe. Su papá lo sabía, pero ella no. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Si alguien le dice: ¿por qué tú no estudias la palabra de Dios? El pastor lo sabe. El pastor no va a estar contigo todo el tiempo. Otra cosa muy importante: ¿qué tal si el pastor te está mintiendo? ¿Qué tal si el pastor no te está diciendo la verdad? Porque hoy en día, mis hermanos, el pastor no predica lo que Dios quiere que se hable. Hoy en este tiempo, el pastor predica lo que la gente quiere oír. ¿Por qué? ¿Por qué se ha bajado la norma de la verdad?
¿Por qué hemos sido tan descuidados al estudio de la palabra de Dios? En Maranata yo leía una cita y hacía una pregunta en ese devocional y decía, ¿por qué Cristo no ha venido? ¿Por qué? Y la cita sigue diciendo, porque la incredulidad y la soberbia del pueblo sigue triunfando en lugar de que la humildad, la sinceridad y el arrepentimiento genuino salga por encima de todo. Y yo les digo por esto, porque hay miles que están engañados. Desde hace tiempo, hace 3 sábados, también Ledier mencionaba algo en la edificación sobre los puntos de doctrinas, y él mencionaba una sobre que alguien decía que Cristo estaba en el santuario y aún estaba derramando sangre. ¿Recuerdan eso? Y hay miles y miles y miles de teorías. Ahora, la pregunta es, ¿en qué estamos fundados nosotros? Porque también esto, déjeme decirle, esto solamente es una parte. Porque también esto ha tenido mucha, pero mucha influencia en todo el mundo. Los vientos de doctrina. Si alguien te dice bonito y tiene lógica, yo me voy con este porque este tiene la verdad. Hoy el mundo se está dejando guiar por la lógica, no por la verdad. Y eso está pasando en todo el mundo. Por eso Dios levantó a este pueblo. Para que siempre este pueblo se levantase con esa luz y brillara. Levantara el estandarte de la verdad. ¿Pero qué ha hecho el pueblo? ¿Qué ha hecho? Si las mujeres madianitas entraron en el territorio de Israel y nadie tomó por cosa difícil. Nadie dijo, ¿qué están haciendo acá? Nadie dijo, digamos a Moisés y que él vea qué hacemos acá en este entorno. ¿Y qué hizo nuestra iglesia adventista en esa reunión que se llevó en esos años de 1957? ¿Qué hizo? Miren hasta dónde hemos llegado. Hasta dónde hemos caído tan bajo. Por eso Dios ha levantado también del remanente un remanente. Del remanente un remanente. Que ese remanente va a ser como el apóstol Pablo, que me han considerado enemigo vosotros por hablarles la verdad. Luego ellos, en esta parte, esta sección, solamente estoy tocando esta parte porque esta sección es muy importante de este tema, que lo he dividido en 3 secciones. Noten lo que sigue diciendo. Ellos le consideraban profeta, no fue difícil alcanzarse. Gran parte del pueblo se reunió con él para asistir a las festividades. Se aventuraron a pisar terreno prohibido. O sea, ellos sabían que era un terreno prohibido las relaciones. ¿Pero qué hicieron? Vámonos allá, porque allá está el profeta, allá está. Así pensaban ellos. Y Moisés estaba allá. Moisés estaba viendo sobre la conquista de Canaán y ellos estaban ya guiándose por el falso profeta. Y llegaron allá a este lugar. ¿Qué pasa con nosotros? Nuevamente nos aventuramos a pisar terreno prohibido. Jóvenes, adultos,
entre ambas partes siempre nos aventuramos en pisar terreno prohibido. Si sabemos que Dios nos ha dicho lo que es bueno y lo que es malo, tenemos que optar por las cosas buenas. Vean que sigue diciendo. Gran parte del pueblo se reunió, se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás. Hechizados por la música. Este es otro tema muy importante que después vamos a tocar. Hechizados por la música. ¿Qué influencia tiene la música en esta apostasía que va a suceder a este tiempo? ¿Qué influencia tiene? Porque, ¿sabe? Yo he escuchado, hay personas que dicen que la iglesia adventista no tiene miembros porque es una iglesia aburrida. Porque el género de música, solamente lo voy a tocar así, es una música sacra y solemne. Y la gente quiere ir donde se mueve el esqueleto. ¿Sí o no? Ahí quiere estar la gente. Lo que le haga vibrar. Ahora, la pregunta es, ¿será que a Dios le agrada ese tipo de género? ¿Será que la presencia de Dios está ahí? Miren cómo la palabra de Dios lo dice. Y el baile, y seducidos por la hermosura de los vestales paganos. ¿Cuáles eran los vestales? Los vestales paganos. Las fiestas que se realizaban. ¿Y qué pasa con nosotros? A veces escuchamos un ritmo que se escucha allá lejitos y a veces así, paramos el oído así. ¿Cierto? No es mentira. Sigue diciendo, desecharon su lealtad a Dios, solo por eso. Mientras participaban en la alegría y en los festines, el consumo de vino ofuscó sus sentidos y quebrantó los muros del dominio propio. Predominó la pasión y en absoluto, habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se dejaron persuadir a postrarse ante los ídolos y ofrecieron sacrificio en los altares paganos y participaron en los ritos más degradantes. Ahora, la pregunta es, ¿qué ritos se realizaban con los sacrificios a los dioses paganos? Esto fue lo que más sucedió con el pueblo. Las relaciones sexuales, la fornicación. Y en ese punto degradante, déjenme decirles, ahí se entremezclaba entre todo, se predominaba lo más degradante que se puedan imaginar. Relaciones hombres con hombres, eso no importaba. Hombres con hombres. Incluso incluían en ciertas ocasiones a los animales. La zoofilia. Eso se hacía. Y el pueblo de Israel fue participante de ello. La protección de Dios iba a estar con ellos así. Porque Dios anteriormente había advertido que no tenían que tener ninguna relación con ellos. Pero se aventuraron a jugar, entraron a terreno peligroso. Y bajo todo eso, pecaron. Y la protección de Dios ya no estuvo con ellos. Incluso, déjenme decirle, ahí se cumplió todo. Dentro de ese contorno aún había personas que habían salido de Egipto
los mayores. Incluso si notamos el libro de Números 23, el libro de Números 23, perdón, el libro de Números 25, en el versículo 4, 25:4, ahí dice, y Jehová dijo a Moisés, toma los príncipes del pueblo, a los que estaban a la cabecilla, incluso ahí estaban aún intermetidos, aquellos que aún habían salido de Egipto, ahí va a culminar todo. Ahí van. Y noten, ¿qué pasó ahí? Después les dijo Moisés, ahórcalos delante del sol. ¿Por qué delante del sol? Porque a eso habían adorado, a eso se habían postrado, a eso habían hecho sacrificios. Si en aquel entonces eran desechados por haber transgredido la ley de Dios y darle servicio al sol. ¿Qué está pasando hoy en nuestro entorno? ¿Cuánto sacrificio no se da al Sunday? ¿Cuántas personas están en los días domingos reunidos en las iglesias? Pero ¿por qué la mente no es abierta de ellos? Porque no estudian. No estudian. Si el pastor les dijo, Cristo resucitó ese día, y ese día fue, también así ellos lo van a guardar. ¿Será que eso es lo que Dios quiere? Ellos entraron hasta ese punto. Y por ese punto, pongámonos a pensar. Ya estaban al margen para entrar a la tierra prometida. Y cuando de pronto vino la apostasía, apostataron de lo que habían creído, transgredieron la ley de Dios, transgredieron los mandamientos, entraron en ese momento, ¿qué pasó? Murieron. Ahora, nuestra situación de nosotros en este tiempo del fin, en la que estamos viviendo, estamos en esa misma situación. Si no, el pueblo estuvo 40 años dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas al desierto. Y llega el punto que llegan a la ribera del Jordán y ya están a punto de entrar a la tierra prometida. Cuando de pronto, ¡zas!, apostata. ¿Cuántas vueltas ya daríamos nosotros a la tierra? Estamos dando vueltas y vueltas. ¿Cuántas vueltas estamos dando al desierto? ¿Y cuántas vueltas queremos seguir dando? Nos deja que pensar. ¿Cuántas vueltas queremos seguir dando? Si ya estamos a las riberas del Jordán, ¿cuántas vueltas queremos seguir dando? ¿Queremos seguir que el tiempo pase y pase y pase? ¿O queremos prepararnos para el encuentro con Cristo? Tenemos que prepararnos. Que la palabra de Dios sea nuestra delicia. El pastor predicaba un tema, predica la palabra. Hoy es momento de predicar la palabra. No solo de predicarla, vivirla. Eso es nuestro mensaje como adventistas del séptimo día. Tenemos que vivir ese mensaje que predicamos. Sigue diciendo la palabra de Dios. Quiero invitarles también al libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Esto ya es para nuestro tiempo. Ya vimos qué sucedió con Israel y qué paso estamos dando nosotros.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus caminos perniciosos, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. ¿Está pasando eso? Sí. ¿Por qué? Cuando usted habla con alguna persona sobre la palabra de Dios, ¿qué pasa? Ponen en duda la palabra de Dios. Dicen, ¿será que esto es verdad? Yo hablaba hace poco con un compañero del trabajo y estábamos hablando sobre el asunto del sábado. Y él me dice, ¿y tú crees que todavía está vigente? ¿Y tú crees que eso todavía es verdad? Y yo le digo, ¿por qué no? Y yo le expliqué todo el término. Y dice, quizás sí tiene razón. Y después al otro día, el día jueves, él me dice, me dijeron que tengo que trabajar el sábado. Pero él dice, ya me dijiste que el día sábado es el día del Señor. Y él dice, yo algún día, él dice también, algún día yo voy a estar en la iglesia también. Me dice. Porque mis hermanos, Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Hoy es cuando más debemos hablar las palabras de verdad. No debemos callar la verdad. La luz debemos exaltarla, no esconderla. No tenemos que dejarlo por bajo. La mensajera del Señor en eventos de los últimos días. Dios tiene un pueblo que va a estar ensalzando esa ley pisoteada. También tenemos que ensalzar esa ley. Porque no tenga el apóstol Pedro, incluso él decía, vendrán falsos maestros, falsos profetas. Y Jesús fue una de las señales que dio para el tiempo del fin. Y eso está pasando hoy en día. Segunda de Pedro 2, también 12, el 22, dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites de cada día. ¿Eso estaba pasando con el pueblo de Israel? Sí. Ya estaban en su vida cómoda ya, casi cómoda. Estaban inactivos. Estaban gozando ya. Estos son inmundicias y manchas, quienes quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Y eso está hablando dentro, no fuera, dentro. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. ¿Por qué son almas inconstantes? Porque no saben de la palabra de Dios. Almas inconstantes. Y si ustedes se dan cuenta, ahí sigue hablando más, pero ya el tiempo es largo y ni tan siquiera hemos llegado ni a la mitad. Apocalipsis capítulo 2, 12 al 14 dice, y escribe el ángel a la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto en vosotros donde mora Satanás. Pero tengo pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación.
Segunda de Timoteo, ya vamos terminando. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4 dice: porque vendrá el tiempo cuando sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Y todo esto es para el tiempo del fin. Esto es rescatado. Voy a ir saltando muchas cosas sobre los pastores. Jeremías 23, 1, 2 dice: ay de los pastores que dispersan las ovejas de mi rebaño. Dice Jehová, por tanto así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersáis de mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Para todos los pastores, no solo pastores, para todos los que predican la palabra de Dios. Y este error es lo que más, incluso noten, este error es lo que más se ha desarrollado en todo el mundo. Los mandamientos de Dios han sido suprimidos. Cristo amonesta a sus seguidores: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Los exhorta a no ser engañados con los falsos pastores. Noten, los exhorta a no ser engañados cuando los falsos pastores presentan sus doctrinas. Estos hombres nos dicen que los mandamientos de Dios han sido suprimidos por la muerte de Cristo. Los pastores, y está hablando de la iglesia adventista. ¿Creemos a esos hombres que pretenden ser santificados mientras rehúsan obedecer a Dios? ¿Vamos a creer? Afirman que el Señor ha dicho que no necesitan guardar los 10 mandamientos, pero ¿se los ha dicho el Señor? No, Dios no miente. Mi pueblo, Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque cuando desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué causa fue desechado el pueblo? Falta de conocimiento. A nosotros se nos ha dado la luz. Dejemos que ese conocimiento sea que nos ayude a perseverar en la vida espiritual. Quiero finalizar con estas 2 citas. El libro se titula Acerca de conducta sexual y divorcio, capítulo 36, página 264. Tan pronto como son sometidos a tentación, revelan defectos morales. No son participantes de la naturaleza divina. Eso habla sobre los pastores y por todos los miembros. No son participantes de la naturaleza divina, ni han huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, sino que son mundanos, sensuales y diabólicos. Satanás encuentra algo en ellos que puede transformar en abierta iniquidad y aprovecha esa oportunidad. El resultado es que los que pretenden ser pastores del rebaño son carnales y conducen las ovejas puestas a su cuidado, cuya pureza, modestia y virtud deberían guardar estrictamente de la licencia y la lascivia. Noten cómo lo describe la situación de los pastores en este tiempo. ¿Son pastores santificados como los presenta? Ya no. Son pocos que se han dispuesto a predicar la verdad. Y cada uno, predicadores, pastores, quieren vivir su vida cómoda, hablando al mundo lo que el mundo quiere oír, no lo que Dios quiere enseñar. Y si Dios nos ha dado la luz a nosotros, tenemos que ser como esto. Esta cita me encanta, me gusta. Hechos 17, 11, 12. Estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Incluso el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, ellos aún tenían dudas de sus palabras y por eso decían: vamos a escudriñarlo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer.
El libro de Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque Él es fiel el que lo prometió. Si Dios nos prometió que nos va a llevar a la tierra prometida, a la Canaán celestial, confiemos en esa promesa. Y mantengámonos firmes. Escudriñemos las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hoy es el momento cuando más la Biblia debe ser nuestro primer alimento y nuestro último alimento. Y así todos poder estar preparados y no solamente esperar, sino también adelantar la venida de Cristo. Que Dios nos bendiga y que Dios nos siga preparando y que Dios nos siga dando las fuerzas, el conocimiento y la salud para seguir predicando su santa palabra. Que Dios nos bendiga. Vamos a caer de rodillas para finalizar en oración. Misericordioso Dios y buen Padre que estás en el cielo. Y aquí estamos un grupo de tus hijos, doblegando nuestras rodillas delante de tu presencia, reconociendo que no somos nadie, reconociendo que no somos dignos ni merecedores de poder tener esta luz. Pero queremos pedirte, queremos suplicarte, que así como tú has puesto la buena obra en nosotros, así la perfecciones hasta el día de Jesucristo. Porque tú has puesto en nosotros así como el querer, como el hacer por tu buena voluntad. Así te pedimos que ahora tenemos un corazón enternecido por escuchar tu palabra. Queremos que tú nos ayudes a poder seguir adelante y a poder triunfar y que nuestras victorias sean tus victorias. Ayúdanos a poder entender tu palabra. Lo necesitamos en este tiempo que estamos viviendo. Tú dijiste que aún los escogidos serían engañados si fuese posible. Por eso hoy te pedimos que tu protección siempre esté con nosotros. Ayúdanos a que tu santa ley la podamos tener en estima, podamos guardarla y escríbela en la tabla de nuestros corazones. Hoy hemos escuchado un pan espiritual, nos hemos saciado, porque no soy yo quien habló, sino fuiste tú por medio de tu Espíritu Santo. Que estas palabras puedan quedar grabadas en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que no sigamos dando más vueltas en el desierto. Que nos ayuden a prepararnos para ir al encuentro contigo. En estos momentos también queremos pedirte bendición por los alimentos que se han de ingerir a continuación. Que tú puedas bendecirlos en gran manera y que nuestro cuerpo pueda seguir siendo establecido y ser templo de tu Espíritu Santo. Y por favor cumple tu promesa de que tú siempre estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendícenos, oh Dios, y perdona nuestras faltas. Te lo pedimos y te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Amén.